Muy bien. Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a nuestros estudios de los jueves. Eh, Vamos a comenzar con una oración, si les parece bien. Padre, te damos gracias, Señor, nuevamente porque tú nos permites reunirnos, Señor, en tu nombre, Señor. Queremos aprender más acerca de ti, Señor, de quién eres tú. Queremos conocerte más, acercarnos más a ti a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo aquí enseñándonos, Señor, lo que tú quieres que aprendamos el día de hoy. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, y bueno, continuamos con los temas de los encuentros con Jesús. ¿Sí? El día de hoy nos toca ver el encuentro de Jesús con la mujer adúltera. ¿Sí? La base bíblica la encontramos en el libro de Juan, capítulo 8, versículos del 2 al 11. Y me gustaría que en esta ocasión alguien nos ayude para leer este pasaje, a partir del versículo 2. Ok. Por favor. Pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, le dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Muy bien. Bueno, este pasaje es como muy conocido, ¿verdad? Aunque no hayas leído tu Biblia completamente, seguro has escuchado esta parte, algunas partes de este pasaje, sobre todo en la frase de el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Lo hemos leído en otras versiones y es así como se lee. Y bueno, hablando un poquito acerca de las generalidades del pasaje, es importante considerar qué estaba pasando aquí, ¿sí? Aquí nos dice estaba Jesús, ¿sí? Llega al templo, ¿sí? Se puso a enseñarles dice aquí que había una multitud que se juntó, la multitud, está Jesús enseñándoles, ¿sí? Y luego llegan, mientras él estaba dando esta enseñanza, llegan los maestros de la ley, ¿sí? Llegan los líderes judíos a ponerle, digamos, que una trampa, una prueba, ¿sí? Le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto, que ellos decían que había sido sorprendida en el acto de adulterio, ¿sí? Aquí algo que es curioso, el mandamiento al que le estaban ellos haciendo referencia lo encontramos en Levítico capítulo 20 versículo 10, ¿sí? Son los primeros libros, ¿sí? Este se los voy a leer yo. Sí, Levítico 20, 10. Dice, si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer que cometieron adulterio serán ejecutados, ¿sí?
Eso se puede leer también en otras versiones. Y el mandamiento es muy claro y el castigo por el pecado del adulterio era muy claro en el Antiguo Testamento. Merecían la muerte, pero el hombre y la mujer. Aquí algo que puede llamar un poco la atención es que los líderes judíos que llevaron a esta mujer, ¿sí?, delante de Jesús para acusarla, pues no llevaron a la contraparte, no llevaron al hombre. ¿Sí? O sea, para cometer adulterio físicamente se ocupan dos personas, ¿verdad? Y la realidad es que lo que estaban haciendo, ellos no estaban buscando la justicia ni querían realmente o genuinamente, no querían, ellos no estaban preocupados porque la ley de Moisés se cumpliera. ¿Sí? Realmente lo que querían hacer es ponerle una trampa a Jesús, ¿sí? Y usaron a esta mujer para ponerlo en esa situación, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué podría ser una trampa o por qué fue una trampa? Para usarlo en su contra. Sí. Desprestigiar, ¿no? Sí, y así es, pero es algo muy específico, porque si Jesús decía que no debería apedrearse a la mujer, los fariseos, los judíos, lo iban a acusar de violar la ley de Moisés. ¿Sí? O sea, Jesús no podía decir, no la apedreen. Sí, porque ya estaba ahí en contra. Porque tenía que haber un castigo para un pecado, ¿verdad? Asumiendo que el pecado sí se había cometido, por un lado. Pero si aprobaba ejecutarla, también lo iban a acusar con los líderes romanos. Porque los romanos, bueno, sabemos que el Imperio Romano estaba sobre esta región y controlaba esta región. Ellos eran tenían el poder político y ellos eran los que aplicaban las penas de muerte. Los judíos no podían mandar bajo un juicio, no podían mandar a matar a alguien. O sea, los romanos no permitían que eso ocurriera. Tenía que ser alguien romano, alguien perteneciente a la élite política romana, ¿verdad? Entonces, ellos decían, bueno, pues si dice que sí, si dice que no, pues lo vamos a acusar de que él no cumple la ley, ¿verdad? La ley de Moisés. Y si dice que sí, que hay que ejecutarla, pues vamos con los romanos y lo acusamos. Entonces, esa era como la intención. La estrategia que querían tomar. Lo que querían llevar a cabo. Por eso él da una respuesta, pues, como siempre lo hace, mucho más inteligente y con más sabiduría. Claro. Que los deja parados y atados de manos, ¿verdad? En el libro de Juan 18, si quieren no vayan allá, se los leo rápido. Dice el libro de Juan, capítulo 18, versículo 31. Dice, entonces llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes. Les dijo Pilato. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. O sea, los mismos líderes judíos estaban bien enterados de cómo funcionaban las ejecuciones, ¿verdad? Entonces, no, por eso es que Jesús, por eso es que sabemos que era una trampa, porque ellos conociendo esto, como quiera, fueron a poner a Jesús a prueba de esta forma. Sí, porque ¿sí? Para ellos eran esas dos opciones nada más. Así es, ¿sí? Entonces, a través de todo este pasaje que acabamos de leer, y sobre todo en esta parte del versículo 7, la segunda parte del versículo 7, donde Jesús les dice, muy bien, el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. En esta mención, encontramos que Jesús estaba estableciendo un nuevo parámetro en lo que respecta al tema de juzgar a otros, ¿sí? Jesús sí ratificó el castigo aplicable al adulterio, por eso dijo sí, está bien, solamente que el que esté libre es el que tire la primera piedra, ¿sí? O sea, por eso no pudieron acusarlo de estar contra la ley, pero al decir que solo quien estuviese libre de pecado podría empezar con la ejecución, destacaba la importancia de desarrollar la compasión y el perdón, ¿sí? Que era algo
con lo que no se manejaba antes de Cristo. Aquí era como una transición, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, ¿y por qué estaba enseñando esto Jesús? Porque lo hemos visto, incluso tal vez lo hayamos experimentado nosotros hayamos cometido este error, porque a veces cuando se descubre a un hermano en pecado, muchas veces somos muy rápidos para emitir un juicio y condenar. Así es. Y al hacerlo de esta forma, equivale a actuar como si nosotros nunca hubiésemos pecado. ¿Sí? Es Dios el que debe juzgar y no nosotros. A nosotros nos toca mostrar perdón, compasión y animar a otros para que sean libres de pecado. ¿Sí? Exhortarlos, hablarles de la palabra, invitarlos a tomar el buen camino, pero no desde la posición de alguien que condena. ¿Sí? Hay que, o sea, y cuando hablamos de este castigo que había para los que cometían el adulterio, que era literalmente apedrearlos, ¿sí? Tenemos que recordar que en la época del Antiguo Testamento, debido a que aún no sucedía el sacrificio de Jesús en la cruz, el castigo recaía en nosotros mismos como pecadores, ¿sí? O sea, la gente sí moría apedreada por cometer adulterio. Si era parte de lo que Dios mandaba en la ley. Pero aquí Jesús estaba enseñando que ya venía una etapa nueva, porque él ya estaba cerca de entregar su vida y morir en la cruz y ser resucitado como paga por nuestros pecados, como cordero inmolado, ¿sí? Como cordero sin mancha. Entonces, ahora sabemos, ahora, después del sacrificio de Jesús, sabemos todos que somos pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? En la Nueva Traducción Viviente se lee distinto. Romanos 3:23, ahorita si alguien lo quiere leer, voy a avanzar y ahorita nos detenemos para leerlo. ¿Sí? Entonces, sabemos que todos somos pecadores y que merecemos esa misma muerte, ¿sí? A lo mejor físicamente no nos van a apedrear, pero el pecado tiene el mismo efecto de muerte espiritual para nosotros, ¿sí? Y la única solución ahora es que ya tenemos, o sea, la única alternativa, hoy sí la tenemos, es confiar en Cristo para que Él sea... para que el sacrificio de Él sea válido para mi persona. ¿Sí? Entonces, esto estaba sucediendo aquí. Jesús les estaba diciendo, no sean rápidos para juzgar y condenar. Sobre todo, quiero usar la palabra condenar. Porque aquí ya no era tanto un juicio justo, sino ya rápido, ya estaban juzgando, ya estaban condenando. ¿Sí? Ya la intención no era averiguar a ver si sí o si no, no. Ya el castigo, ¿verdad? Entonces Jesús le estaba enseñando a mostrar compasión y perdón, porque ahora ya es distinto. Después de su muerte y su resurrección y de su sacrificio, ¿sí? Ahora sí ya tenemos ese beneficio, ¿verdad? Ya si cometo un pecado, o si yo he cometido pecados, cuando yo creo en Jesucristo, me son perdonados, ¿sí? Entonces, esta parte de la actitud que tenían los judíos en este pasaje, donde van y condenan a una mujer, o sea, la acusan delante de Jesús, es algo que nosotros, si nos descuidamos, podemos caer en ese error. ¿Y cuáles son algunos de los factores que a veces nos hacen caer en este error? Es que a veces olvidamos que nosotros tenemos la misma naturaleza pecaminosa, ¿sí? Dice el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Si afirmamos que no tenemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón, ¿sí? Y esto pudiera parecernos
curioso, porque tú dices, no, pues sabemos que somos pecadores. Bueno, quiero decirles que yo he escuchado personas que se dicen creyentes y que se dicen creer en lo que la Biblia dice. He sabido de personas que dicen, no, es que nosotros ya no pecamos. Y eso no tiene ninguna base bíblica. Como cristiano, tú no pierdes tu naturaleza pecaminosa. ¿Sí? O sea, entra el Espíritu Santo a morar en ti y es lo que te permite tener una victoria sobre el pecado, pero seguimos vulnerables. ¿Sí? O sea, seguimos siendo tentados. Así es. Esa es la parte más medular, que esa transformación para ya llegar a ser santos, perfectos delante de Dios, va a ser hasta que ya venga la segunda venida de Cristo y después seamos glorificados nosotros. Ahí es donde ya la naturaleza se va a quitar, ¿verdad? de nosotros. Entonces, si yo olvido que yo también soy pecador, es muy fácil que me atreva a señalar a alguien. ¿Sí? Y la Biblia habla de esto y lo habla muy fuerte, porque, dicho con otras palabras, cuando condeno a otro por su pecado, me estoy condenando a mí mismo, porque yo tengo la misma naturaleza pecaminosa. Y esto lo leemos en Romanos 2, versículo 1. Fíjense qué claro lo menciona la Nueva Traducción Viviente. Romanos 2, versículo 1. No, si alguien lo tiene, lo puede leer. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Y sigue, ¿no? Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Esta es la base bíblica para lo que te choca, te checa. Sí, o sea, aquí te lo dice muy claro. Cuando tú dices que son perversos y que merecen castigo, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas a otros, practicas las mismas cosas. ¿Por qué? Porque es la misma naturaleza pecaminosa. En mayor o menor medida, obviamente, no estoy diciendo que esto es un permiso para pecar. Pero en sí es un pecado decir que yo no peco. Porque es como decir, yo no necesito el sacrificio de Jesús. Sí, ahí estaríamos negando. Sí, o sea, que nuestra condición, y por eso dejamos de valorar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Sí? Y hay que cuidar, o sea, por eso se trata de estudiar las Escrituras y afianzarnos con esta doctrina, porque si ves que las doctrinas se pueden distorsionar y de repente te puedes encontrar con personas que digan que ya no pecan, porque ya creyeron en Cristo y no funciona de esa forma. ¿Sí? Entonces, pensar en todo esto me debería de ayudar a sentir compasión por mi prójimo cuando peca. ¿Por qué? Porque quien camina a mi lado es el vivo reflejo de la misma naturaleza que yo poseo. ¿Sí? Y para eso estamos, para apoyarnos, para animarnos. ¿Sí? Que es muy distinto a cuando me encuentro con alguien que, llamándose hermano, se quiere sostener en la práctica deliberada de un pecado. Eso es muy distinto. Una cosa es tener una caída, cometer un error, ¿sí? Pero luego mostrar arrepentimiento y mostrar un cambio de dirección y buscar que se está tomando medidas para abandonar esa práctica, ese pecado, ¿sí? Ahí es donde nos debemos de animar y de exhortar y nos ayuda por eso, el estar muy conscientes de nuestra misma naturaleza nos ayuda a sentir compasión. Porque si nosotros nos pusiéramos con esta actitud de juzgar o condenar o señalar a otros delante de Dios, ¿qué creen que nos respondería Dios? Es decir, ya entiendes lo mismo, o sea, lo que tú estás quejándote, lo mismo que yo veo en ti. Así es. O sea, porque tú sí lo ves allá, pero no lo ves en ti. O sea, la paja en el ojo ajeno. Ahorita vamos a leer ese pasaje porque es clarísimo, ¿sí? O sea, tú ves la paja en el ojo ajeno y no ves la viga que está en el tuyo. De hecho, la misma viga es la que te impide ver.
Por eso te dice, primero quítate que tú tienes. Ahorita lo vamos a leer el pasaje, porque va muy ad hoc en lo que estamos diciendo. Entonces, también hablando un poco acerca de lo que sucedía al final del pasaje, no sabemos qué escribía Jesús en el polvo, que esa es toda una incógnita. Y algún día se lo podremos preguntar a él directamente. Porque no sabemos. Sí, hay muchas como teorías, tradiciones, hay versiones, ¿verdad? Unos dicen que escribió los pecados de todos los que estaban ahí alrededor, o los nombres, o algo, ¿verdad? Lo que también pudo haber estado sucediendo es que él estaba simplemente ignorándolos, ¿verdad? Uh-huh. Es como, a ver, ya les dije cómo le vamos a hacer, y me volteo, pues, para que sean ustedes mismos los que se juzguen a ustedes mismos. Darles tiempo de meditar. Así es, darles tiempo de meditar. Eso es muy importante porque ahorita vamos a ver una parte de eso, de que no todos se fueron al mismo tiempo, fue gradualmente. Y habla de algo muy, muy característico ahí de las edades, ahorita lo vamos a mencionar. Entonces Jesús no condenó a muerte a la mujer acusada de adulterio, pero tampoco pasó por alto su pecado. ¿Sí? Le dijo, vete y no peques más. Le dijo, abandona tu pecado. Jesús está dispuesto a perdonar cualquier pecado que haya en nuestra vida. Pero la confesión y el arrepentimiento implican un cambio de corazón, un cambio de dirección. ¿Sí? Abandonar tu yo interior. Sí, o sea, arrepentirme verdaderamente quiere decir un cambio de creencias, un cambio de dirección, un cambio de actitud. ¿Sí? Ahora se espera que nosotros luchemos contra el pecado. Y esa lucha es esta parte. De, oye, tengo etapas y tengo momentos en donde a veces voy caminando bien delante de Dios o de repente puedo caer en un error, pero si de corazón yo me pongo delante de Dios y me arrepiento de esto y le pido que me apoye y que me ayude, ¿sí? Él nos perdona. ¿Sí? Claro. Él dice que nos puede hacer nuestros pecados, hacerlos, desaparecerlos o ¿cómo decirlo? Es que lo quiero decir con otras palabras, que si los pecados fueran rojos como la grana, él los puede blancos, así es, como la nieve. Entonces con la ayuda de Dios podemos aceptar el perdón de Cristo y poner fin a estos pecados, ¿verdad? A nuestro pecado. ¿Sí? Entonces este pasaje, vamos a pasar a las preguntas, nos vamos a ir rapidito con estas primeras preguntas. El pasaje bíblico dice, ¿dónde estaba Jesús? ¿Sí? Aquí menciona al inicio que en el templo. Que estaban, sí, que muy temprano estaban de vuelta en el templo, ¿verdad? Luego nos pregunta aquí, ¿quién había venido a él? Los maestros de la ley religiosa y los fariseos. Sí, bueno, creo que esta pregunta va orientada a que una multitud. Okay. Sí, porque dice que primero se juntó una multitud. Uh-huh. Y ahí es donde Jesús estaba pues, dando una enseñanza, ¿verdad? Lo dice, ahora sí viene la parte de quiénes trajeron una mujer a Jesús. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos. Así es. ¿Sí? ¿Y qué argumento daban estas personas, los líderes judíos, acerca de la mujer? Que había sido sorprendida en adulterio. En adulterio, ¿verdad? Así es. ¿Sí? ¿Y con qué título se dirigen a Jesús? Maestro. Le dijeron maestro. Sí, maestro, le dijeron a Jesús. Es correcto. ¿Y qué le dijeron para tentarle? Pues esta parte, ¿no? De que, oye, lo voy a decir con otras palabras, lo voy a parafrasear. Le dijeron, miren, aquí está Jesús, aquí está, maestro, aquí está esta mujer que fue sorprendida en adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Eso es lo que le planteaban, ¿verdad? ¿Y qué les respondió Jesús? ¿Verdad? Es lo del versículo 7. El que esté... Sí. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Que en esta versión... El que nunca haya pecado, que
que tire la primera piedra. Sí, porque ellos le estaban insistiendo. Dice aquí que como ellos seguían exigiéndole una respuesta, se inclinó y escribió en el polvo, perdón, se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. ¿Sí? Entonces, ¿y qué pasó con los líderes cuando les dijo esto? Se fueron Retirando, ¿verdad? Y ya después Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te condenaban? No quedó ninguno. Y ella también responde, no, pues ninguno, Señor, Maestro. Entonces ya le dice, muy bien, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Y pasamos ahora a las preguntas de opinión general. ¿Qué es el adulterio y qué es la fornicación? O sea, básicamente son delitos, pecados sexuales, ¿verdad? Fuera del matrimonio. El adulterio es el sexo fuera del matrimonio, ¿sí? Aquí podríamos hablar mucho acerca de este tema porque en la cultura se muestra el sexo como algo malo y no está nada, eso está muy lejos de lo que realmente la Biblia enseña acerca de las relaciones sexuales. Solo que la Biblia te enseña el lugar correcto, que es el matrimonio. ¿Sí? Las relaciones sexuales es parte de la vida matrimonial. De hecho, es una parte importante porque se espera que del matrimonio, si Dios se los concede, nazcan hijos, y es a través de la actividad sexual, pero es con tu pareja. Y la Biblia te enseña mucho, por ejemplo, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 18 y 20, que dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Es algo muy, me parece a mí que es de mucho impacto, ¿sí? Debiera, solo este pequeño pasaje, un par de versículos, ¿verdad?, debieran ser suficientes para controlar los impulsos hacia de la carne, ¿no? de la carne, sí, específicamente hacia este tipo de pecados. ¿Por qué? Porque ya no somos nuestros. Si Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados, por nuestra salvación y vida eterna, ese es el precio, alto precio que se pagó por nosotros, la vida de... y ya no nos pertenecemos. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo mora en mí, gracias a que Dios nos concede esto. ¿Sí? Entonces, si el Espíritu mora en mí, ¿por qué yo lo haría participar en estas actividades? ¿Sí? Pero si yo olvido esto, ¿sí?, es muy fácil caer. ¿Sí? Si yo, porque para mí es la parte medular, que es, oye, recuerden que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y que vive en ustedes y que les fue dado por Dios. Entonces, y te aclara, ustedes ya no se pertenecen a sí mismos. Estaba Pablo exhortando a la iglesia de Corinto, y es una exhortación que nos aplica a todos los cristianos en todo el tiempo, ¿verdad?, a través de los siglos, ¿no? Otra pregunta, ¿se podrá el pecado de adulterio mantener oculto? Dice en el libro de Job, capítulo 24, versículo 15. El adúltero espera el anochecer porque piensa, nadie me verá. Esconde su cara para que nadie lo reconozca. Y esta es una realidad.
Job 24:15. ¿Sí? Dice aquí el adúltero, puede ser otro pecado distinto, ¿no? A veces el pecador espera la noche, como si Dios no te estuviera viendo. El ladrón roba de noche, Claro. habitualmente. Habitualmente. ¿Sí? Y es por lo mismo, porque es para que nadie me vea. ¿Sí? Pero este tipo de pecados también, a veces, aquí lo dice muy claro, el adúltero espera el anochecer porque piensa nadie me verá. Pero pues, de entrada, Dios sí te está viendo. Ahora, adulterio. ¿Se puede cometer adulterio sin llegar a tener una relación sexual? Sí. Porque el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 27 y 28, a ver si alguien lo quiere leer. Si lo tienen por ahí. Mateo 5, 27 y 28. Enseñanza acerca del adulterio. ¿Han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio? Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Sí, o sea, aquí Jesús no estaba invalidando el mandamiento que leímos en Levítico 20:10. Dice, porque se los recuerda, le dice, ¿han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio? Bueno, ese mandamiento yo se los pongo todavía en una vara más alta, que es, no solamente es cometer el acto sexual, con el solo hecho de que codicies sexualmente a una mujer, en este caso hablando de los hombres, pero también funciona para las mujeres. Si tú codicias, si miras con pasión a una mujer, ya cometiste adulterio en tu corazón. Para Dios, ya cometiste el pecado. Por eso tenemos que trabajar en técnicas, por ejemplo, a los hombres, en rebotar la mirada. A veces tienes que enseñarte eso, porque es habitual que volteas a ver. Claro. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que voltees a ver y te quedes y empiezas a hacer una novela en tu cabeza. Ahí es donde ya Dios ya está viendo que tu corazón ya estás cometiendo O sea, te puedes quedarnos mirar la belleza, pero nada más hasta ahí. Sí. Sí, la belleza no es, o sea, vaya, la belleza es normal ver pero no desearla. Sí, es diferente codiciar sexualmente a alguien. Sí. Es como ver un deportivo, ¿no? Los miras, qué bonito, pero no es tuyo. ¿Vale? Entonces sí tenemos... No, y sí dice, dice mirar con pasión sexual. Así es. Es otro boleto. Es diferente, así es. Dice, ¿qué consecuencias puede traer el adulterio? El libro de Proverbios nos muestra en el capítulo 6, versículos 32 al 35, se los voy a leer. Fíjense cómo dice acerca de las consecuencias de cometer este pecado. Dice, pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. Será herido y deshonrado. Su vergüenza no se borrará jamás. Pues el marido celoso de la mujer se enfurecerá y no tendrá misericordia cuando se cobre venganza. O sea, es Proverbios 6, 32 al 35. Okay. Ahora, ¿qué fomentan la mayor parte de los programas en internet, programas de televisión, en las películas, en el cine? ¿Sí? Todos lados. Fomentan mucho esta parte y lo normalizan. Sí. De hecho, yo les quiero platicar de un ejemplo que me parece realmente muy, muy característico de cómo culturalmente el mundo quiere normalizar todas estas prácticas. Recuerdo en un programa de televisión, no les voy a decir el nombre del programa, pero tal vez lo van a ubicar, en donde en un canal, aquí canal local, estaban hablando acerca de una historia donde se mostraba como que dos jovencitos se enamoran, pero luego resulta que eran supuestamente hermanos, ¿sí? O sea, como que el papá anduvo por allá y por acá, y resulta que
que se creía que eran medios hermanos, y luego se demuestra que no, que al final sí eran de diferente papá y de diferente mamá. Entonces, pero lo que me llamó la atención a mí es que como moraleja o como enseñanza, dice creo, no sé si la mamá de uno de ellos o una tía o algo, dice, no se preocupen, ya salieron las pruebas de ADN y todo, y ustedes no están cometiendo ningún pecado, pero se asumía que estaban teniendo relaciones sexuales. O sea, es obvio, era bueno que no fueran hermanos, ¿verdad? Pero como quiera es fornicación, porque sexo fuera del matrimonio. Claro. Y en un programa de televisión te lo muestran como una enseñanza para los jóvenes. O sea, no, ustedes. Nomás cuídense. O sea, espérame. O sea, claro, no podemos esperar que den enseñanzas acerca de la palabra de Dios, de ese tema, porque pues no creen que la Biblia sea realmente o sea, no es el fundamento de su fe, aunque digan creer de cierta manera en Dios, ¿verdad? Es entendible claramente que su enseñanza, que en ese programa se estaba enseñando todo lo contrario, estaba normalizando un pecado, que es el pecado del sexo fuera del matrimonio, ¿verdad? Y así es como ve nuestra sociedad el adulterio y la fornicación, lo normalizan, ¿sí? En nuestra sociedad actual se ve muy normal que alguien se divorcia y vuelve a casarse hasta 3 o más veces. Se ve muy normal. Y cuando muchas veces sucede, y esto muchas veces sucede porque no se le da al matrimonio el compromiso que Dios enseña. Y incluso hay personas que actúan en esta forma de, bueno, como prueba y error. ¿Verdad? Oye, no, pues, si no jala, pues el tachita y el que sigue, si es una amiga. Y no, o sea, y no es así, o sea, no. O sea, el mismo matrimonio y el divorcio tienen sus reglas bíblicamente. Después platicaremos más a detalle de ese tema. Es un tema así controvertido y que a veces cala, ¿verdad? Porque pues hay a veces quien se le presentan esas situaciones, ¿verdad? Pero una cosa es que puedes caer en esa situación. Si no eres creyente, puedes caer, pero ya estar como en una práctica de recurrente, pues ya como y normalizar. Sí, como que qué raro, ¿no? Sí, claro. Ahora, ¿habrá perdón y esperanza para los que se arrepienten de este pecado? Sí. Totalmente. El Salmo 51 nos enseña eso. No lo vamos a leer, son 19 versículos, pero todo el Salmo 51, llévenselo de tarea para que lo vuelvan a leer. Si ya lo leyeron, lo vuelvan a leer. En este salmo habla de cuando David cometió adulterio con Betsabé. ¿Sí? Oh, creo que sí. Y el profeta, y el profeta Natán va y lo confronta. Y este salmo Dios lo inspira porque estaba David reconociendo su pecado y se estaba arrepintiendo delante de Dios. Y Dios lo perdona. Sí pagó, sí hay después vamos a ver, yo creo que algo de este pasaje, de lo que sucede en la familia de David, del rey David, que la Biblia dice que es un hombre conforme el corazón de Dios, y aún así cometió este tipo de problemas. Entonces, ¿qué podemos esperarnos nosotros? ¿Verdad? O sea, ¿qué inocentes seríamos de decir que no, nosotros no, yo no voy a caer en eso? ¿Verdad? O sea, no podemos ser tan inocentes, sino hay que cuidarnos y mantenernos firmes, ¿verdad? Reconociendo que somos vulnerables, que pudiéramos caer si nos descuidamos, ¿no? Por eso dice la Biblia, el que cree que está firme, mire que no caiga. Entonces, sí hay esperanza de perdón, pero se implica un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Esto no es un permiso para cometer el pecado, pero sí nos da
La esperanza, la tranquilidad de que si llegamos a caer en un error y genuinamente abandonamos ese pecado y nos arrepentimos, Dios nos puede perdonar. Incluso por los pecados que cometiste en esta área en el pasado, antes de ser creyente también. Porque todo eso pues hay que ponerlo delante de Dios. Cuando ya confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador. Gálatas 2:20, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Gálatas 2:20. Cuando realmente abandonas. Dice, y ya no soy yo el que vive, sino es Jesucristo el que vive en mí. En mí, así es. Cuando ya abandonas de corazón esas. Sí, bueno, ese pasaje es más amplio. Pero sí, ahí Pablo estaba argumentando algo como esto, ¿verdad? O sea, de que ya es como una nueva naturaleza. Así es. Sin embargo, la naturaleza pecaminosa no se elimina. No se elimina mientras estamos en este mundo. Pero sí ya tenemos el recurso grandísimo y potente y poderoso del Espíritu Santo, ¿verdad? Que eso es lo que hace la diferencia con un no creyente. Así es. Un no creyente no lucha con el pecado, simplemente Pues ahí está. se maneja. Y sí hay personas que tienen buen testimonio, por así decirlo, sí, pero pues tarde o temprano van a caer. Sí, porque sin el Espíritu Santo es imposible vencer el pecado en nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Hay una pregunta personal que bueno, la haré porque viene aquí en el script. ¿Crees estar libre de caer en este pecado? Pues no, porque el pasaje que ya leímos de 1 Corintios, capítulo 6, versículos 18 y 20, que es con uno de los pasajes que comenzamos, que dice, huyan del pecado sexual. O sea, se nos invita a estar alertas, a huir de la tentación del pecado sexual. Y de esta manera honrar a Dios con nuestro cuerpo. ¿Sí? O sea, es para estar alertas, nada más. Esa es como la exhortación en esta área. ¿Sí? Dice, ¿qué debes evitar para no cometer adulterio? Hay un pasaje en Efesios, capítulo 5, versículos 3 al 5. ¿Quién se los leo? Dice, que no haya ninguna inmoralidad sexual. Efesios 5, 3 al 5. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, fíjense cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. O sea, nos dice, los cuentos obscenos, conversaciones necias, chistes groseros, no son para ustedes. ¿Cómo relaciona las inmoralidades sexuales, ¿sí?, las impurezas, la avaricia, con nuestras conversaciones? ¿Sí? ¿En qué conversaciones quiero participar? Y estoy hablando de todo cuando tipo. Empiezas a dar pie, ¿no? De todo tipo de intercambio, o sea, desde un meme, desde un chiste, desde una plática, no se diga pláticas en privado o chats, inclusive, ¿no?, de conversaciones que dice aquí que son conversaciones necias, cuentos obscenos, ¿sí? Hay palabras que como hijos de Dios no tendríamos que estar, conversaciones en las cuales no tendríamos que participar. Y nos enseña este pasaje a evitar esas conversaciones, ¿sí?, a no participar en esas pláticas, en ese intercambio de ahora con el WhatsApp y todos esos medios de comunicación, de no participar en todo eso, porque nos llevan a tener pensamientos inapropiados. Y eso nos desvía a dejar de hacer lo bueno y hacer lo malo, y empezar a hacer lo malo delante de Dios.
Y sí sucede. O sea, no es, la Biblia no lo pone así como que, ay, no, hombre, esto pues no puede pasar. Claro que sí puedes tú caer en un error porque puedes empezar con una conversación inapropiada que luego te lleva a dar un siguiente paso y luego un siguiente paso y ya cuando acuerdas, ya estás metido en un problema. ¿Sí? O sea, no hay que ser o pecar de inocentes, porque más que inocencia sería pasarse de vivo. ¿Sí? No hay que pasarse de vivo como que, no, yo como quiera esto lo manejo y yo, no. O sea, si la Biblia nos dice, huyan de la tentación, huyan del pecado sexual, es porque va a ser necesario tomar esta actitud en determinado momento. Sí. ¿Verdad? José, si se acuerdan del José el soñador, José, cuando ya estaba en la casa del gobernador de Potifar, que la esposa de Potifar en Egipto lo tienta y le dice, vamos a acostarnos. Literalmente le dice eso. ¿Sí? Sí, pero salió corriendo. Pero es porque él ya estaba preparado mentalmente de cómo debía actuar. ¿Sí? Sí, si tú te esperas a tomar un curso cuando ya estás ahí en medio, no, ya valiste. O sea, no, compadre. O sea, no tienes que tomar determinaciones con tiempo, claro, y saber lo que quieres hacer y cómo quieres comportarte delante de Dios y qué testimonio quieres dar para poder tener un poquito de tiempo de poder huir de la tentación. ¿Sí? Dice, bueno, ¿conoces a algún cristiano? Si conoces a un cristiano que vive en adulterio, ¿qué dice la Biblia? ¿Te debes de juntar con él? En 1 Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 13, dice, 1 Corintios 5, 9 al 13. ¿Alguien lo tiene? Si lo quiere leer. Cuando les escribí anteriormente les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros o estafadores o rinden culto a los ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a los ídolos, o insulta, o es borracho, o es estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Sí, y aquí el pasaje está muy claro, dice el apóstol Pablo. Dice, cuando yo les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Dice, pero no me refiero a los incrédulos. Pues esos, pues ya sabemos. No, dice aquí el apóstol Pablo aclara. Lo que quise decir es que no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se quiere entregar al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o es borracho, o estafador. Dice, ni siquiera coman con esa gente. Porque es el testimonio que damos. O sea, a veces no es lo mismo que a un incrédulo, a un no creyente, tú lo visites para hablarle, darle testimonio y hablarle la palabra de Dios y hablarle del evangelio, a que como cristiano tenga esos comportamientos de entregarse al pecado y defender su postura como si él estuviera bien. A esos hermanos hay que exhortarles, hay que decirles, oye, hermano, estás mal. La Biblia y la voluntad de Dios es distinta. Tú ya no debes de entregarte a estos pecados. Pero no podemos convivir con ellos como si ellos estuvieran bien, porque al final nos hacemos partícipes de ese estilo de vida, y el que nos vea a nosotros juntarnos con esas personas que deliberadamente están o abiertamente están en pecado, sería como nosotros... Nos restan credibilidad. Sí, o sea, vaya, nos verían iguales que ellos. Y es un testimonio equivocado. Sí, o sea, hay que ayudarle a ese hermano que cayó, que está en esa situación. Hay que hablarle, exhortarle, ayudarle en amor. ¿Sí?
pero no confirmarle su postura, haciéndole creer que está bien. O sea, si te toca a ti alguien cercano que está en un problema de este tipo, o sea, nuestro trabajo realmente es exhortarle, ¿verdad? Y ya si exhortándolo y invitándolo ya no se quiere corregir, bueno, pues ahora sí, ya, Sí, no darle su espacio. tomas una distancia y que ya Dios trate con él, ¿verdad? Y bueno, cuando hablamos de este tipo de pecado sexual, una parte importante para poder luchar contra ello y para poder superarlo y hacerlo a un lado, es recordar a qué santidad nos ha llamado Dios. ¿Sí? O sea, somos llamados a ser santos. Y es una parte importante. Y lo leemos en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Y se los leo, dice: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. ¿Sí? Entonces aquí nos enseña, estamos leyendo solo el versículo 1, pero hace referencia a las promesas que Dios nos da, nos ofrece. Y que esas promesas, dice, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo y espíritu. Entonces es utilizar las promesas que aprendemos en la palabra de Dios, el premio, el premio final, ¿sí? El conocer a Dios, el vivir, el conocer a Cristo y vivir con Dios, utilizar esas promesas para motivarnos y trabajar en nuestra santidad. ¿Sí? Porque si nosotros olvidamos las promesas y olvidamos lo que Dios tiene para nosotros, no en esta vida, sino en la vida eterna, pues ya pierde sentido pagar el precio en esta vida. Pero cuando recuerdas lo que viene, que lo que viene es mejor que lo que hoy tienes, ¿sí? Que estar en la presencia de Dios es, estar un día es mejor que 1000 años fuera de la presencia de Dios. Estar un día en la presencia de Dios vale más que 1000 años fuera de su presencia. Si nosotros recordamos eso, va a ser más fácil que digamos, no, pues entonces sí vale la pena cuidarme de esto y alejarme de las tentaciones y rechazar este u otro pecado. O sea, todos los pecados rechazarlos para trabajar en nuestra santidad, porque la motivación no es para estar bien hoy, aparte de que tiene beneficios en esta vida, pero tiene beneficios mayores en la vida eterna. Entonces, como conclusión, sea cual sea nuestra edad, antes de juzgar a otros, echemos una sincera mirada a nuestra vida. ¿Sí? Examinémonos si es que creemos estar libres de pecado, que bueno, sabemos que no es así. Reconozcamos nuestra naturaleza pecaminosa y busquemos maneras de ayudar a otros en lugar de juzgarlos, condenarlos o lastimarlos, ¿verdad? Reconociendo que todos somos parte de un mismo cuerpo y que todos padecemos de la misma debilidad o de las mismas debilidades. Y recordar siempre que Jesús está dispuesto a perdonar cualquier pecado que haya en nuestra vida, pero la confesión y el arrepentimiento implican un cambio de dirección, un cambio de corazón. Y recordar siempre que con la ayuda de Dios podemos aceptar el perdón de Cristo, poner fin a nuestras malas acciones y ayudar a otros a que experimenten este mismo perdón. Y con esto concluimos la enseñanza de hoy. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.